niños, ahora vamos a continuar con la clase de geometría. Espero que estén pasando una muy bonita mañana y que las clases les estén gustando mucho. El día de hoy vamos a tener como propósito en el curso de aritmética medir ángulos utilizando una herramienta. Nosotros ya hemos identificado ángulos en diferentes objetos de casita, ¿verdad? Por ejemplo, en roperos, en mesas. Por ejemplo, aquí en nuestra pizarra también podemos tener un ángulo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos identificar los ángulos. También hemos aprendido a utilizar la herramienta ángulo y papel para poder clasificar los ángulos. Ya sabemos identificar a un ángulo obtuso, a un ángulo recto y a un ángulo agudo. El día de hoy nuestra herramienta va a ser el transportador. Con esta herramienta nosotros vamos a poder medir en grados algunos ángulos que vamos a ir encontrando en el libro y en la clase del día de hoy. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a medir lo que son los ángulos. Muy bien. Pero para nosotros medir los ángulos necesitamos saber qué es el transportador. ¿Qué es la herramienta que nosotros vamos a utilizar el día de hoy? Y pues nos dice que el transportador va a ser una herramienta de medición de ángulos que nos va a dar la medida en grados. ¿Está bien? Este transportador nos va a ayudar a identificar la medida de los ángulos que el día de hoy vamos a observar y nos va a dar la medida en ángulos. ¿Está bien? Y como nosotros ya sabemos la clasificación de ángulos, también vamos a identificar si estos ángulos son obtusos o si son agudos o tal vez son rectos. Como nosotros sabemos, todos los ángulos mayores de 90 grados, van a ser, muy bien, ángulos obtusos. Y los ángulos menores a 90 grados van a ser agudos porque son los más pequeños. Ahora los ángulos que tienen una de las líneas, uno de los segmentos en posición vertical que da 90 va a ser un ángulo recto. Muy bien, mis niños. Ahora sí, vamos, ya que sabemos qué es nuestra herramienta y para qué nos va a servir, vamos a ir conociendo a nuestros ángulos. ¿Está bien? Aquí yo tengo el primer ángulo. Muy bien. Y como podemos observar, es el ángulo PQR. El ángulo PQR. Muy bien. Nosotros ya sabemos que es un ángulo pequeño, ¿verdad? Si nosotros ya tuviéramos nuestro ángulo y papel, sabríamos que es un ángulo agudo. Yo ya sé ya que muchos de ustedes en casita, por su tamaño, lo han podido identificar y dicen que es un ángulo agudo. Pero el día de hoy, como nuestro trabajito es identificar la medida exacta de este ángulo PQR, vamos a utilizar nuestro transportador. ¿Y cómo, maestra? Nuestro transportador empieza del 0 al 180. Y ustedes me dirán, pero maestra, yo observo números aquí abajo, en la parte de acá, en la parte inferior, y también observo números en la parte inferior, ¿verdad? Todos los transportadores son diferentes, pero yo ¿cuál voy a usar? O las medidas de abajo o las medidas de aquí arriba. Fácil, yo tengo que identificar dónde está el 0. Si el 0 está en la parte inferior, pues utilizaré las medidas de abajo. Pero si el 0 está en la parte superior, en la parte de aquí arriba, aquí está el 0 y está terminando en el 180, pues ya utilizaré
la parte superior. En este caso, en mi caso, mi transportador tiene el cerito en la parte inferior. Aquí está el 0 y está terminando aquí en el 180. Entonces yo utilizaré las medidas de abajo. ¿Está bien? Hay que ver bien qué transportador tenemos. ¿Está bien? E identificar dónde está el 0. Muy bien. Entonces yo, teniendo este transportador, voy a utilizar las medidas de abajo. Así que vamos. Primero yo tengo que identificar la unión, el puntito. Cuando yo ya identifiqué el puntito, coloco ahí la crucecita y puedo ver que aquí está el 0, aquí está el 0 y voy a identificar de cuánto es la abertura y yo puedo observar que llega en el 40 del 0. El primer rayo está ubicado en el 0 y la parte de arriba está en 40. Entonces yo podré decir que este ángulo es de 40. Y me recuerdo, mi transportador me daba la medida en grados. Así que esto me dirá 40 grados, ¿verdad? Entonces yo diré el ángulo. ¿Cómo se llama nuestro ángulo, mis niños? Muy bien. El ángulo, ¿cómo se llama? PQR. Siempre tengo que empezar a leer del que está abajo. ¿Está bien? El ángulo PQR mide 40 grados, ¿verdad? Y dijimos que también íbamos a identificar qué tipo de ángulo era, ¿verdad? Entonces diremos, y es un ángulo, ¿qué ángulo es? ¿Es mayor o menor que 90? Muy bien, es menor. Entonces es un ángulo agudo. Muy bien, es un ángulo agudo porque mide 40 grados. Muy bien, ahora voy a tener a mi segundo ángulo. ¿Y qué nos dice? Nuestro segundo ángulo es el ángulo EVA. EVA. Muy bien. Yo necesito identificar la medida de este ángulo. Entonces agarro mi herramienta, agarro mi transportador y voy a medirlo. Identifico la unión. Ahí está. Así que voy a colocar mi transportador. Primer rayo en el 0. Así que el rayo E va a estar en el 0 y veo hacia dónde apunta mi otro rayo, en este caso el rayo A, y me da el 140. Miren, 140. ¿Cuánto nos faltaba para llegar a 180? Voy a contar. 10, 20, 30, 40. Para yo poder llegar, para que este ángulo pueda llegar a 180, le faltaba 40. Vamos a contar una vez más. 10, 20, 30, 40, ¿verdad? Muy bien. Este ángulo mide 140. 140. Entonces yo diré el ángulo muy bien, primero tengo que colocar el rayo que está abajo. EVA mide 140 grados. ¿Por qué grados? Porque el transportador me da la medida en grados. Y es
un ángulo y es un ángulo obtuso. ¿Por qué es obtuso? Muy bien, porque es mayor a 90 grados. Muy bien. Mis niños, el día de hoy hemos utilizado la herramienta del transportador. Hemos utilizado el transportador para medir los ángulos, ¿verdad? E identificar la medida en graditos. Muy bien, espero que la clase les haya gustado mucho. Ahora vamos a seguir practicando con nuestra herramienta los ejercicios del libro. Así que rapidito, mis niños, a buscar el libro para dar inicio a la segunda parte de nuestra clase del día de hoy. Mis niños, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de geometría. Vamos a seguir midiendo ángulos utilizando el transportador. Muy bien, para ello vamos a seguir practicando con otros ejemplos adicionales para que ustedes no puedan tener ningún inconveniente al momento de desarrollar el libro. Muy bien, nos dice, con ayuda de un transportador mide los siguientes ángulos. Aquí tenemos nuestro primer ángulo y es el ángulo ABC. Vamos a descubrir la medida del ángulo ABC, así que vamos por nuestro transportador. El primer rayo, el rayo de abajo, tenemos que colocar en el 0 y el otro rayito de arriba nos va a indicar la medida. Está yendo del 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pasó de ser un ángulo agudo. Continuamos. 100, 110. Apunten el 110 y arriba podemos observar el 70. Eso quiere decir que le falta 70 graditos para que llegue al 180. Entonces este ángulo mide 110. Por ello diremos que el ángulo ABC mide 110 grados. ¿Por qué grados, maestra? Porque el transportador nos va a dar la medida del ángulo en grados. Y como ya pasa de 90, es un ángulo obtuso. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y nos dice, con ayuda de un transportador, mide los siguientes ángulos. Tenemos al ángulo CDE, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vamos a medir. Voy a hacer uso de mi transportador. El rayo C voy a ubicar en el 0. Aquí está el 10 y antes está el cerito. Y mi ángulo, el rayo E, apunta al 30, ¿verdad? Y el número de arriba es el 150. ¿Qué quiere decir? Que le falta 150 grados para llegar a 180. El grado CDE mide 30 grados. Y como es menor a 90, es un ángulo agudo. Muy bien. Ahora sí, mis niños, es el turno de ustedes. Tienen que utilizar su herramienta del día de hoy, que es el transportador, para que continúen desarrollando. La página 126, la página 127 y la tarea para la casa, que es el 128. ¿Está bien? Muy bien, mis niños, ahora sí yo me despido. Que tengan un muy bonito día y no se olviden de terminar su librito y enviar la práctica a su maestra. Que sigan disfrutando de su día. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase.